ejército de intercesores que Dios va a usar, Dios va a levantar para transformar nuestro país, transformar nuestra nación. Y eso parte por la transformación individual, por la transformación de nuestra familia. Familias restauradas, sanadas, van a afectar una iglesia, y esa iglesia, sin duda alguna, vamos a tener la capacidad de afectar nuestra comunidad y nuestra nación. Eso es nuestra fe, lo creemos y lo proclamamos con todo nuestro corazón. Si ponemos las cosas en contexto, en el capítulo número 3 fuimos desafiados por Dios a alcanzar los imposibles, a alcanzar un nuevo nivel, a movernos en la dimensión de lo sobrenatural. De hecho, proclamamos en la última frase que estamos desafiando a un nuevo tiempo, a salir de la comodidad. Desafiamos a la nueva misión, a la nueva visión, al nuevo valor, a alcanzar nuevas bendiciones, una nueva y renovada fe en el Señor, alcanzar un poder espiritual en nuestra vida para que Dios produzca un tremendo avivamiento espiritual. Ahora, la lección número 4 habla de ser gigantes de la fe. Y no de un punto de vista envanecido, de que seamos superiores a otros, muy por el contrario, reconociendo que aún en nuestra propia incapacidad, Dios pone sus ojos sobre nuestras vidas, pone su mano sobre nosotros y nos levanta como gente de intercesión, que es capaz de transformar una nación. Y creemos que es así, partiendo desde nuestra vida. Ahora, hay algo que es de suma importancia, sin duda alguna, y eso tengo que señalarlo con total autoridad. Esto incluye un precio que pagar, porque así como nosotros estamos determinando buscar a Dios en oración, estamos clamando, algunos despertamos de madrugada, oramos un ratito, oramos un tiempo determinado, cumpliendo también con los compromisos que hemos adquirido. Luego oramos en familia, tenemos un devocional en familia, y obviamente el enemigo de Dios no se va a quedar tranquilo, va a querer estorbar, va a querer dañar. Recuerda lo que dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. El propósito del enemigo de Dios no es jugar contigo, no es simplemente distraerte, lo que él quiere es destruirte, dañarte, sacarte del propósito original de nuestro Dios. Por lo tanto, aquellos que entramos en esta determinación de orar con firmeza, con fidelidad, de afectar los destinos de nuestro país, obviamente vamos a estar en la primera línea en contra de la acción del enemigo de Dios. Entonces, también es importante tomarlo con esta seriedad, con este compromiso. Por eso es que yo le insisto tanto, y no es que sea majadero, sino que si entramos en esto, hermano, hagámoslo bien. Verdaderamente asumamos este compromiso. Cuando aquí en el libro habla de creyentes, obviamente es una traducción del coreano, de Corea del Sur. Entonces, el creyente lo pone al mismo nivel del discípulo. Nosotros sabemos que en el español el creyente tiene una condición distinta al discípulo. El creyente es aquel que cree, pero que no tiene un compromiso. En cambio, el discípulo es aquel que ha tomado la decisión de ser formado a la imagen de su maestro. Por lo tanto, ahí el único detalle que vamos a hacer, que vamos a cambiar el concepto creyente por discípulo. ¿Me entienden? Nosotros somos discípulos. No tan solo creyentes. Hay muchos inconversos que son creyentes, pero no han rendido su vida al señorío de Cristo. Por lo tanto, el concepto de creyente es menor en cuanto a su nivel espiritual y a su compromiso que el discípulo. Es bueno señalar este punto. Por eso, en el libro aparece el concepto creyente, pero es por eso, por una cuestión de traducción nada más. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hablar del discípulo. Y los discípulos son atacados con dardos de fuego. El apóstol Pablo, en la carta magistral a los Efesios, cuando habla acerca de la guerra espiritual, en Efesios capítulo 6, él señala y luego dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice en las regiones celestes. Es decir, nuestra oración genera también una lucha y una confrontación espiritual. Y luego que advierte esta verdad, él dice por eso que es importante que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y comienza usando el ejemplo de un soldado romano, hablando del yelmo, hablando de la coraza de justicia, y en un momento habla del escudo de la fe. Y el escudo de la fe, derechamente, es para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, todas las flechas de maldad que Satanás quiere apuntar en nuestra contra. Todas aquellas cosas que nos quieran hacer decaer.
Satanás ataca al discípulo, ¿para qué? Para derribarlo. Y es un potencial enemigo para nosotros y obviamente procura detenernos en este avance que estamos desarrollando. Aquí en el material utiliza el ejemplo de la parábola del sembrador, cuando dice que el sembrador lanzó sobre pedregales, sobre los espinos, y en el caso puntual de los que estaban junto al camino, dice que recibieron la palabra, pero luego viene el diablo y les quita la palabra, les roba la enseñanza, les roba el mensaje. Entonces, ¿qué quiere? Estorbar la obra del Señor en nuestra vida. Satanás ataca a los creyentes, no importa cuánto tiempo llevan en la iglesia, y eso es algo importante de señalar. El tiempo en el Evangelio no es garantía de la formación del carácter del creyente o del discípulo. Nosotros vamos siendo formados en el rigor de la prueba, en el rigor de la aflicción. En la experiencia que tenemos con Dios, en nuestra disciplina en la oración, en el alimento espiritual, en la disciplina que tenemos en hacer un devocional diario. De esa forma vamos nosotros formando nuestro carácter en el Señor, pero principalmente a través de la aflicción. Cuando dependemos de Él, cuando vemos la acción sobrenatural del Señor sobre nuestra vida, cuando nuestro carácter es perfeccionado, cuando nuestras acciones ya no son pecaminosas, sino que nos rendimos esas áreas al señorío de Cristo, ahí vamos viendo nuestro avance, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. En algunos casos ese proceso es bastante rápido. Ahí nos sorprende cuando a veces personas se entregan al Señor y rápidamente van avanzando en su fe cristiana. Y también, tristemente, en algunos casos es un proceso que pueden pasar años y no se ven frutos. Todo depende de la búsqueda, todo depende del compromiso, del esfuerzo que tengamos. Que Dios nos ayude. Entonces, en el caso, por ejemplo, también aquí se comenta el ejemplo de Judas, que Judas, habiendo caminado con el Señor, habiendo conocido a Cristo, habiendo visto sus milagros, habiendo visto las tremendas maravillas que el Señor hacía, pero Satanás puso en su corazón el traicionarlo, puso en su corazón la ambición por el dinero y fue capaz de traicionar a su Señor y al Maestro. ¿Por qué? Por la acción del enemigo de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo muchos que a lo mejor caminaron en la fe, como dice el apóstol Pablo, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Me entienden? Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Entonces tenemos que entender que el enemigo eso es lo que hace. Comienza a sembrar y tira dardos de fuego al corazón de las personas. Y si no estamos apercibidos, podemos ser estorbados, desviados del propósito original del Señor. Satanás anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro, buscando a quién, a quién devorar, buscando a quién dañar, a quién destruir, a quién matar. Pero me llama mucho la atención que usa la preposición el cómo, que es una comparación. ¿Me entienden? Es una comparación, no es león, porque él imita al león. Es como un león rugiente, porque es bueno proclamar y declarar que hay uno solo que es el león de la tribu de Judá, y él se llama Jesucristo el Señor. Satanás quisiera llegar a ser como él, pero tú y yo sabemos que él está destruido, que ha sido derribado, que Jesucristo triunfó y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Y ahí está el primer punto de oración, el primer principio de oración, que si bien vamos a tener que atacar los dardos de fuego del enemigo, resistirlos y apagarlos en el nombre del Señor. Mire, la oración de aplicación de este primer punto dice: detenga los ataques del diablo. Párese firme en el nombre de Jesús y proteja a su familia para que nunca sea arruinada por los ataques del diablo. ¿Y saben que me llama la atención? Y mamita, que estás aquí al lado mío, cómo esta semana Dios nos ha estado guiando a hablarle específicamente a los padres. En el programa de radio de ayer, en el espacio de radio de ayer, hablamos con el pastor Jorge y con Carlitos de la importancia y el rol de los padres de llevar a sus hijos en el conocimiento de la fe y de llevarlos a los pies de Cristo, nuestros hijos. Anoche hablábamos con los maestros en una reunión en Zoom y nos dábamos cuenta de que muchos se conforman tal vez con la clase de escuela dominical del domingo, pero ahora, como estamos comenzando a trabajar todos los días con nuestros niños, algunos papás no responden, y padres que son de la iglesia, incluso líderes de la iglesia, que no responden frente a los llamados que los maestros les hacen para que sean los padres los que ministren el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque se había delegado esa responsabilidad a la iglesia nomás. Entonces nos damos cuenta
verdaderamente que nosotros tenemos que cubrir a nuestra familia. Hoy más que nunca Dios nos está dando la oportunidad de pasar tiempo con nuestros hijos, de conversar con ellos, de orientarlos, de presentarles a Cristo y cumplir el mandato. Estas palabras que yo te mando hoy, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos al acostarte y cuando te levantes, cuando vayan por el camino. En todo tiempo nosotros debemos sembrar el Evangelio de Jesús en el corazón de nuestros hijos. Bendito sea su nombre. Dios nos ayude en eso también. Vamos al principio número 2. Bueno, y como siempre, ahí está el debate para que usted lo converse, lo comparta y luego desarrolle su tarea. Yo agradezco al Señor por quienes están al día y los que aún le faltan, motívese, entusiásmese. Vamos adelante. Principio de oración número 2. Los dardos de fuego de Satanás. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha de acontecer. Es importante entender que los dardos de fuego aciertan por la falta de oración. ¿Por qué? Porque cuando Satanás nos puede afectar y nos puede dañar, cuando no estamos cubiertos, cuando no hemos puesto un vallado de protección sobre nuestra vida. Y eso es una tarea que debemos hacer todos los días. Por lo tanto, debemos estar atentos para que Satanás no tenga ningún espacio. ¿Cuáles son las entradas por las cuales podemos ser afectados? Podríamos ser afectados. Y esta es una voz de advertencia para nosotros. Mire, el temor. Hoy día en la mañana la hermana Luz María nos hablaba del temor en el devoción de esta mañana. Si no lo ha visto, escúchelo porque fue de verdad una bendición muy hermosa. Cómo el temor nos paraliza, cómo el temor nos afecta. Entonces, cuando estamos atemorizados y le abrimos espacio al temor, es una puerta para que Satanás pueda entrar con un dardo de fuego. Lo segundo, la ansiedad. El día miércoles en el programa de radio se habló desde un punto de vista psicológico cristiano de cómo afecta la ansiedad, esa ansiedad negativa, esa ansiedad que nos lleva incluso a la depresión, a la angustia, al preocuparnos más allá de lo que debiéramos ocuparnos, porque hay una diferencia bien importante en estar ocupados en esa ansiedad que a lo mejor nos moviliza y nos ayuda y que es importante para alcanzar el esfuerzo y el logro de objetivos. Esa ansiedad siempre va a ser positiva, pero cuando esa otra ansiedad negativa que nos lleva a la angustia, nos lleva a la depresión, a la desesperanza, entonces también es una puerta que Satanás ocupa para herirnos de una forma determinada. La duda, la prueba de fuego de las dudas. El mayor ejemplo de la duda vemos en el discípulo Tomás. Si no meto mi dedo en su llaga, mi mano en su costado, no creeré. Entonces vamos con eso, la queja. Mira qué buen punto. Yo me acuerdo de la iglesia donde yo crecí, mi pastor, del que tuve desde niño, hasta los 21 años, el pastor Samuel siempre hablaba de dos conceptos, que el cristiano puede tener en su boca: alabanza, o él decía, o quejabanza, decía él. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que reclama y se queja por todas las situaciones, sin entender que aún los momentos difíciles son una oportunidad para superarnos. Todos vivimos esos procesos. Yo reconozco que muchas veces he sido víctima de la ansiedad cuando las cosas no resultan bien y el enemigo quiere aprovecharse de eso para robarnos el gozo, robarnos la paz, para sembrar discordia. Entonces debemos estar atentos a eso en oración para cerrarles todas las puertas al enemigo. Lo mismo pasa con el tema de la queja, del reclamo. Cuando vemos todo de manera negativa en lugar de destacar lo positivo. Y eso es algo que como discípulos debemos comenzar a desarrollar. Cambiar la queja por una alabanza. Cambiar una palabra de gratitud en lugar de un reclamo. ¿Me entiendes? Por eso yo enseñaba la vez anterior que yo en ninguna parte de la Escritura veo cómo el hombre debe reclamarle las promesas al Señor. No, yo puedo recordarle sus promesas, pero no reclamarle. Porque todos los que se acercaron a Jesús, usted vea el Evangelio de Cristo, en los 4 Evangelios, todos se acercaban con un espíritu de humildad, con un quebrantamiento de espíritu. Jairo, cuando vio que su hija se estaba muriendo, se acercó y le rogó al maestro que lo acompañara a su casa para salvar a su hija. El centurión le dijo: no eres digno de que entres en mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. La mujer sirofenicia le pidió, le rogó, le clamó, y cuando el Señor, para enseñanza de los judíos, le dice: no es válido darle la comida de los hijos a los perrillos.
Y muchos a lo mejor podrían entender que la estaba humillando. Jesús estaba enseñando a los judíos y después la ensalza diciendo que en todo Israel no había visto tanta fe. Pero ella le ruega y le dice, ni aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus hijos. Entonces veo un corazón quebrantado. Nunca veo gente reclamándole al Señor. Al contrario, eran los fariseos, los escribas, los religiosos, aquellos que lo desafiaban y le reclamaban. Aquellos que verdaderamente seguían al Maestro y seguimos al Maestro, debemos desarrollar un corazón agradecido, humilde y quebrantado delante de Él, no un espíritu de reclamo. Que Dios nos ayude en eso. La queja es una puerta para dañarnos también. La ira, la envidia, los celos, las tentaciones, en todo sentido. Las tentaciones del sistema, del mundo. Mire, las riquezas que no son de un proceder adecuado. Hablamos de que la codicia es algo que cautiva el corazón del hombre. También lo veíamos el otro día. Aquellas cosas que nos dañan el deseo de poseer y tener un estatus. Cuando la verdad es que mientras tengamos sustento y abrigo, yo bendigo al Señor porque si podemos apartar de lo que Dios nos da para su obra, nos ha prometido también cubrir todas nuestras necesidades y con eso estemos felices, estemos agradecidos. Y si el Señor te da más, también podemos abrir nuestra mano para bendecir a otros. Ese es la matemática y la administración del reino, así es. Entonces, las tentaciones del mundo, la riqueza, lo que es la tentación sexual, lo hablamos el otro día. Qué importante es que podamos tener integridad en esta área como gente de intercesión, para que podamos tener autoridad para ministrar también e interceder por esto. Tener una vida de integridad en el ámbito de la sexualidad. Y no me refiero solamente a hombres o mujeres casados, sino que también los solteros, los que están solitos. Rendir toda esa área al señorío de Jesucristo. Tanto varones como damas necesitamos rendir nuestro cuerpo y todos los órganos y los miembros de nuestro cuerpo al señorío de Jesucristo el Señor. Que Dios nos ayude. Un punto importante también, otra puerta que daña es la soberbia, la autosuficiencia, el no rendirnos ni agachar, como decía mi mamá cuando era chico, tenés que agachar el moño, decía mi mamá. ¿A cuántos les cuesta agachar el moño? Que Dios nos ayude a ser gente humilde y sencilla de corazón. La verdad que el dardo de fuego, cuando afecta, puede causar mucho daño. Vemos, por ejemplo, la vida de Job. Job fue probado en esto. Y el Señor le permitió a Satanás causarle daño a Job para probar que no había otro hombre de integridad como él. Y permítame solamente tomar algunos minutos, yo no quiero extenderme demasiado, pero vemos, por ejemplo, que Dios presume aún de la vida de Job. Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, justo, santo, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, un hombre de rectitud, de integridad. Y claro, Satanás desafía al Señor, le dice, te sirve de balde, dice, mira cómo lo tienes bendecido, y comienza con dardos de fuego a dañar la vida de Job, causando la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la pérdida de la fe de su esposa, la destrucción de su hogar, la llegada de la pobreza y la maldición, la llegada de la crítica por amigos y familiares. Es decir, prácticamente destrozó su vida. Pero en medio de toda esa tragedia, usted y yo conocemos la historia. Este hombre de integridad nunca maldijo a Dios. Nunca hubo en sus labios una palabra de reclamo, una palabra de mal. Amados, que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Por supuesto, siempre rogamos, Señor, nunca nos permita ser probados como fue Job. La Biblia también nos promete que el Señor nos va a poner una carga mayor a la que podamos soportar. En el caso de Job, él tenía la estatura espiritual como para sostenerse en medio de esas pruebas. Pero la verdad es que nosotros también debemos ser gente que tenga ese nivel en su corazón. Aunque venga la mayor dificultad, Señor, yo no voy a renegar de ti. Yo no voy a quejarme de ti, porque tú eres nuestro sustento. ¿Puedes decir amén? El resultado en el alma de haber recibido un dardo de fuego del maligno. El discípulo que recibe el dardo de fuego cae generalmente en la incredulidad. Se aleja de los buenos consejeros, perdiendo la convicción de la fe, dejando así la confianza en Dios y entrando en la desobediencia. Escúcheme un poquito.
Cuidemos atentamente la oración y la fe y no dejar entrar a un dardo de fuego del maligno. ¿Saben lo que pasa? Yo le voy a decir inmediatamente, porque esto es una realidad que hemos visto en nuestras iglesias. Y no tan solo en el Centro Cristiano Misionero, sino que en la experiencia que tenemos de otras congregaciones pasa exactamente lo mismo. Cuando el dardo de fuego entra al corazón de una persona, esa persona comienza a generar una división. Inmediatamente comienza a hablar con otros, comienza a quejarse con otros, y el cuerpo de Cristo se ve afectado con una triste división, se parte. Y eso es lo que nosotros debemos también cuidar hoy día. Mire, escuche bien, el discípulo o el creyente en este caso que recibe el dardo de fuego primero cae en incredulidad, se aleja de los buenos consejeros. Es decir, comienza a buscar en otros lugares en lugar de buscar en quién debe buscar un consejo. Por lo general se juntan y comienzan a hablar fuera de la realidad de la iglesia o en la puerta de la iglesia o llamando por teléfono ahora que tenemos, y comienzan a generar una división. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta a un dardo de fuego y vino la discordia, vino la división, vino los celos, los pleitos, los conflictos. Por eso que es tan importante guardar nuestra vida y ser gente transparente, honesta, y que tengamos la capacidad siempre de hablar de frente. Que Dios nos ayude, hermano, en ese sentido. Yo agradezco también eso cuando alguien viene y me dice derechamente, y si vemos que a lo mejor efectivamente hemos a lo mejor errado en la forma de actuar, hermano, pedir un perdón, una disculpa sincera, corregir y comenzar de nuevo. Pero no le abramos las puertas al enemigo para que ningún dardo de fuego nos afecte. Bendito sea el Señor. Y ahí vemos el segundo debate. Exprese sus sentimientos. Usted puede ir a expresar si en su vida ha tenido aflicciones que pudiera reconocerlos como dardos de fuego o pruebas de fuego. ¿Y qué cambios ha ocurrido en la fe cuando un dardo de fuego nos ha alcanzado? ¡Wow! Qué importante conversación eso. Y la oración de este segundo punto dice: Señor, protégeme de las pruebas de fuego que acechan en la vida. Señor, ayúdame a no caer en medio de esas pruebas de fuego. Oramos: Señor, sosténganos, líbrenos de todo mal, guarde nuestras vidas, guarde nuestras familias. Con todo nuestro corazón se lo pedimos. Principio de oración número 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis atacar todos los dardos de fuego, apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, por más fuerte que sea el ataque de Satanás, podemos detenerlo, ya que este no puede traspasar el escudo de la fe. Por eso debemos usarlo todos los días, en forma constante, apoyados en las promesas del Señor y sostenidos por la fe. Y así vamos a tener una protección segura. ¿Qué es la fe? Entonces ya conversábamos también eso. Bueno, hicimos una predicación acerca de la fe. Y lo sabemos, Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es estar seguro de que algo es real aunque no lo pueda ver. Es estar plenamente convencido, seguro, con total claridad y firmeza de que algo que estoy esperando se va a cumplir en el tiempo del Señor. Es tener certeza de lo que yo espero. Es tener convicción en lo que no veo. Nosotros no hemos visto nunca el rostro de Jesús, pero por la fe sabemos que Él es una verdad y que algún día le vamos a ver su rostro y vamos a estar junto a Él. Entonces es necesario fortalecer nuestra fe. Y la fe se fortalece en dos áreas, en medio de la aflicción y en nuestra obediencia. Es la forma en la cual la fe se sostiene. ¿Y cómo crece la fe? Por medio del estudio de su palabra. No hay otra forma. No es un rayo de luz que cae desde el cielo. Alguien me dijo una vez: la fe es un don. Sí, yo sé que es un regalo de parte de Dios que Él hace crecer en nuestro corazón. Pero la fe va a crecer y se va a desarrollar en la medida que nosotros estudiemos su palabra y que podamos descansar en sus promesas. Y la fe se desarrolla de dos maneras: en medio de la aflicción y también en nuestra obediencia. Así de simple. Entonces, levantando un escudo de fe, vamos a poder resistir todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque estoy soportando la prueba en el nombre del Señor y por su fuerza, y porque estoy obedeciendo a los principios de su palabra y de su verdad. Uno de esos principios es derramar nuestro corazón en oración delante de Él. Ahí está el debate número 3 y la aplicación de la oración. Señor, ayúdame a reprender con el escudo de la fe todos los dardos de fuego del enemigo. Señor, ayúdame a vencer con el escudo de la fe todos los dardos que acechan mi vida. Principio número 4.
El escudo de la fe es producido y fortalecido, ¿dónde? ¿Dónde lo dijimos? En medio del rigor de la prueba, en el rigor de la acechanza del diablo. Ahí vamos a fortalecer nuestra fe, en medio de la aflicción. Usted me ha escuchado muchas veces decir, porque lo creo con todo mi corazón, que es en medio de la escasez cuando yo voy a conocer a un Dios proveedor. Y la duda, la incredulidad y el reclamo no me van a afectar porque voy a descansar en el Señor. Hoy día estamos viviendo esa realidad. Usted dice, claro, yo lo conversábamos el otro día con mi esposa, el hecho de ser un empleado público a lo mejor para muchos puede hacernos pensar de que tenemos asegurado nuestro sueldo. Déjeme decirle que hoy día hasta eso se está poniendo en duda. ¿Por qué cree usted que el ministro de Educación está tan interesado en que volvamos a clase? Porque no quieren pagar el sueldo a los profesores. Y así de simple. ¿Cuánto más los colegios que son particulares subvencionados? Están muy complicados con este tema. Porque se le está pagando a lo mejor, o quieren, o hasta ahora en marzo nos pagaron, en abril estamos en ascua todavía. Pero la verdad es que el gobierno dice, ¿cómo voy a estar pagando algo que no están ejerciendo? Entonces, podríamos estar angustiados, saber si a fin de mes no voy a recibir mi sueldo. Pero déjeme decirle algo, sabemos que podemos confiar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces ahí es donde se pone en práctica la fe. Cuando se vence la incertidumbre, cuando se vence la duda, cuando puedo descansar en sus promesas sabiendo que Él no me va a abandonar. Es certeza de lo que espero. Es convicción en aquello que no puedo ver. Entonces es importante de ser fortalecidos en eso. ¿Cómo habrá podido Elías detener las 450 flechas de los profetas de Baal y las 400 flechas de los profetas de Acera? Esa era la cantidad de profetas que había. Todos pensaron que Elías moriría en el monte Carmelo, pero él sobrevivió al ataque por medio de su vida íntima de oración. Su vida de oración detuvo las flechas de fuego a través del escudo de la fe. Ten siempre presente que la vida de oración salva. ¿A quién salva? Al discípulo. Salva la vida y se salva en medio de cualquier peligro. Bueno, sigamos. Primera de Reyes 18:37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Vemos entonces que la prueba había sido tan fuerte, tan dura. Y vuelvo a repetir, el punto de arriba dice, salva en medio de la aflicción. La fe es la que nos salva de cualquier peligro. Elías se había enfrentado a 850 profetas paganos que querían destruirlo, destrozarlo. Y en medio de su aflicción, él clama al Señor y levanta su voz, respáldame, obra de manera milagrosa, obra de manera sobrenatural. Y un hombre de comunión íntima con el Señor fue respaldado poderosamente. Tú deseas vivir esa experiencia así como lo deseo yo también. Deseamos vivir esa experiencia. La oración produce la fe que mueve los cielos. Es la oración la que produce la fe que mueve los cielos. Entonces, Santiago 5, 17 y 18 habla de Elías desde una perspectiva distinta, porque era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre común y corriente. Un hombre que no era superhombre ni tenía capacidades humanas sobrenaturales. No, la capacidad sobrenatural que había en él venía de Dios. Era una capacidad divina. Dios había depositado sobre él una fe extraordinaria que había crecido en medio de la prueba, en medio de la comunión íntima, en la obediencia a su palabra. Se había desarrollado esa fe. En su integridad, en su fidelidad, Dios depositó ese potencial para hacer milagros sobrenaturales. El debate número 4 y la aplicación de la oración número 4. Señor, hazme crecer en la fe a través de la oración. Ayúdame a usar el escudo de la fe a través de la oración. Haz que desaparezcan los dardos de fuego cuando estoy orando. Oh, eso a mí me impacta. Porque las veces que Satanás nos ha querido herir, el Señor también nos da la autoridad para desechar toda obra de mal en nuestra contra.
Y el último principio de oración de este capítulo número 4. Dice, la oración hace que el que ora se convierta en un gigante de la fe, aún sin darse cuenta. El gigante de la fe llena los cántaros de agua por su vida. Entonces, volviendo al texto de Santiago, en el capítulo 5, dice que era un hombre sujeto a pasiones, pero cuando él dijo que no llovería, Dios respaldó y no llovió. Sin embargo, cuando dijo, ahora sí va a llover, Dios mandó toda la lluvia para apagar el altar que había sido encendido, y vemos toda esa obra sobrenatural. Entonces, llovió sobre la tierra por 3 años y por 6 meses. El milagro ocurre cuando actuamos en fe para llenar el cántaro de agua, llevándonos a entender que la persona de oración tiene autoridad para salvar las naciones. Por eso se debe atrever a llenar los cántaros de agua. Nuestro país está viviendo un tiempo de sequía. Estamos viviendo un tiempo de pandemia global. Es tiempo de que volvamos a nuestro corazón y comencemos a clamar en esa dirección. Señor, abre los cielos para que venga el agua, para que venga la lluvia. Abre los cielos, Señor, y abre tu mano también para que esta pandemia se termine, para que ya no haya más infectados en nuestro país y en las naciones que nos rodean tampoco. Señor, pon tu mano sobre España, sobre Italia, pon tu mano sobre Ecuador, pon tu mano sobre el Perú y pon tu mano sobre nuestro país. Es nuestro clamor. No tan solo oramos por la seguridad de nuestra casa, porque creemos, y como lo hemos declarado, que sobre los dinteles de las puertas se establece la sangre del Cordero, esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, y creemos que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Pero también debemos orar por nuestra ciudad, por nuestro país, para que su mano de amor se extienda. El gigante de fe escucha la voz de Dios. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías. En el 18:1. La persona de oración con una actitud sensible y humilde busca la voz de Dios, encontrando así su tiempo con Él. ¿Qué te dijo Dios esta mañana? Hoy día Dios nos habló en lo personal y también nos habló a través de su sierva, nuestra hermana Luz María, recordando la importancia de que no tengamos temor y podamos descansar en sus promesas. Dios nos recordó esa palabra. Él nos habló a nuestro corazón de seguir adelante, de no desmayar. Cada día Dios nos está hablando. ¿Estamos sensibles para oír su voz y poner en práctica esa palabra? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús vino cuando se cumplió el tiempo. Amados, todas las cosas tienen su tiempo. Por eso es que es tan importante saber oír su voz. Hoy día yo decía en el programa de radio, porque lo creo, escuché a Abraham Pérez decir esa expresión, es un predicador mexicano, que él decía, usando el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas que no llevaron aceite, y las 5 prudentes que llenaron y sí llevaron su lámpara llena de aceite. Y todas se durmieron, las 10 se durmieron. Pero cuando vino el esposo, se oyó la voz del anuncio que venía el esposo. Y las que estaban apercibidas, las que estaban con su lámpara encendida, fueron con él. Las que no tenían aceite en sus lámparas se quedaron. Y Abraham Pérez decía, el coronavirus es la voz que nos está diciendo, viene el esposo. El coronavirus es esa voz de alerta que nos está señalando, el Señor viene. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos nuestra lámpara encendida? ¿Tenemos nuestro corazón apercibido? Que Dios nos ayude, porque el tiempo viene y sabemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Como la tribu de Isaacar, los hijos de la tribu de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos, sabían distinguir los tiempos, sabían cuándo era el tiempo de que el reino de Saúl había terminado y era el tiempo de que David comenzara a reinar. Supieron distinguir ese tiempo. Como el profeta Daniel, que tenía la capacidad de entender cada momento que estaba viviendo. Porque Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, porque tenía entendimiento. En nuestro país, en octubre, vino un tremendo estallido social y muchos no entendieron lo que estaban viviendo.
Y yo vuelvo a repetir esto porque es algo que está clavado en mi corazón. Amados, los tiempos debemos comprenderlos. El estallido social, hoy día en la pandemia, son tiempos de oportunidades que debemos saber actuar y ser sensibles a la voz del Señor. Comprender los tiempos que estamos experimentando. Yo les hablaba acerca del jinete del caballo amarillo en el libro de Apocalipsis. Y luego viene un tiempo de persecución en la iglesia. ¿Vamos a saber enfrentarlos como corresponde? Que Dios nos ayude, que el Señor nos mantenga firmes. Y lo puedo hablar con esta libertad. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos gente de oración, que debemos estar buscando su rostro para ser guiados por Él. Y Dios nos permita mantenernos firmes en todo tiempo. El gigante de la fe acepta el desafío de la acción sobrenatural del Espíritu, claro, sin duda alguna, porque dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrala acá y haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces se mueve la dimensión de lo sobrenatural. Recibe la palabra de Dios como un arma ofensiva y por esa confianza enfrenta al enemigo. ¿Estás completando? ¿Sí? Entonces, el gigante de la fe acepta el desafío, digamos, de la acción sobrenatural de Dios. Eso es, de la acción sobrenatural de Dios. Y enfrenta también al enemigo. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La persona de oración marcha tomando la espada del Espíritu, la palabra del Espíritu, y sostenida por el pacto que recibe en oración. Este es el arma más ofensiva e invencible. Y aquí estamos ya terminando el último principio de oración, porque estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y la verdad es que ese es un tema también que hasta ahora en nuestro país no nos ha tocado vivir, a diferencia de otras naciones donde los cristianos son probados de esa manera. La pregunta es si nos toca enfrentar persecución, que lamentablemente sabemos que es una realidad pronta. Hoy día nosotros nos vemos afectados en nuestra iglesia, tal vez los hermanos no lo saben, pero quienes hemos estado sirviendo a Dios todos los días, nos ha tocado ser ofendidos. Vuelvo a repetir, a lo mejor los hermanos se van a sorprender, los que no lo saben. Pero hace 3 domingos atrás encontramos un cartel pegado fuera de la iglesia con groserías de grueso calibre en contra de nosotros. Todos los días cuando suena la alarma, gente sale de sus casas a ver por qué llegaron los canutos a la iglesia. Al pastor Jorge, junto con Carlito, y estaba yo también presente, uno de los vecinos del frente nos confrontó. Había gente grabando con sus celulares para acusarnos de que nosotros éramos prácticamente los que estábamos produciendo que la pandemia del coronavirus se propagara en ese lugar. Nos han acusado, nos han perseguido injustamente. Mi esposo el domingo, un hombre la confrontó al salir de la iglesia luego de haber hecho el servicio, y habíamos 5 personas. Entonces, hay persecución tal vez leve, sencilla, pero ya se está empezando a manifestar. Ya nos han ofendido con groserías de grueso calibre. ¿Nos vamos a mantener firmes? ¿Vamos a reaccionar de manera violenta? Por supuesto que no. Nos vamos a mantener firmes confiando en las promesas del Señor y saber quién nos llamó. Por eso es que es tan importante. Y yo vuelvo a repetir algo que usted me ha escuchado decir muchas veces. Es tiempo de tomar a Dios en serio, de tomarlo con seguridad. Bendito sea Dios. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. El presentarse delante del rey, siempre lo hemos visto, podría haber causado la muerte de este hombre. Cuando la reina Esther se quiso presentar ante el rey, ella tenía que esperar que él extendiera su cetro, porque si no, su vida iba a ser terminada. No era cosa fácil presentarse delante del rey, menos si lo iba a confrontar con su pecado. Y Elías fue y se presentó ante acá. Bendito sea Dios. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor de nuestro ser para que su nombre sea glorificado? El gigante de fe reconoce a Dios como el único, como la única autoridad.
reconoce el poder de Dios y su autoridad. Y le dijo a Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Sabía que era el momento a lo mejor de su partida. Sabía que, un poco lo que dice el apóstol Pablo en el ocaso de su vida: he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia. Es decir, estoy dispuesto a dar mi vida por él. Que Dios nos ayude. Y ahí está el debate número 5. Y las preguntas son bien confrontacionales. ¿Eres un gigante de la fe en oración? Considerando mi vida, ¿soy un gigante de la fe? ¿Estoy convencido que he sido llamado a ser un gigante de la fe? Yo quiero invitarle a que oremos al término. En la práctica dice: escucha la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios a través de este estudio de hoy? ¿Qué te está diciendo el Señor? Por favor, identifiquémoslo. La oración del Monte Carmelo. Oremos sin medida, de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado de hoy. El grito de hoy, gritemos fuerte la verdad que hemos aprendido hoy. Yo soy un gigante de oración, no por mis méritos, no por mis capacidades, sino por la fuerza que Él derrama sobre mí. El hombre de oración detiene los dardos de fuego de Satanás. Todos podemos convertirnos en gigantes de la fe mediante la oración. Y la oración número 5 dice: Señor, quiero nacer a través de la oración en un gigante de la fe. Quiero crecer como un gigante de la fe para detener las catástrofes que acechan a mi nación. Qué tremendo. Es una tremenda palabra de hoy. Vamos que se puede. Una expresión tan popular, tan común, pero que hoy día cobra una tremenda vigencia y autoridad en nosotros. Por Él, con Él, podemos hacerlo. Necesitamos la unción. Cierra sus ojitos un momento conmigo ahí. Necesitamos la manifestación de tu poder, Señor, para vencer todas las acechanzas del diablo. Sabemos que ponernos en la brecha, sabemos que al ponernos, Señor, en una línea de oración, Satanás no se va a quedar quieto, va a querer dañarnos, herirnos, destruirnos, va a querer afectarnos por medio de aquello, Señor, que más amamos. Por eso ahora nos cubrimos en el nombre de Jesucristo. Yo clamo en esta noche, Señor, rogándote: cubre nuestro hogar y cubre el hogar de cada uno de mis hermanos. Cúbrenos con tu gracia, defiéndenos. Ponga ángeles del cielo con una espada de fuego en sus manos para destruir toda acechanza del diablo. Quema todo dardo de fuego, cierra todas las posibilidades para que ningún dardo de fuego del enemigo nos afecte. En el nombre de Jesucristo, aparta de nuestro hogar, Señor, la obra del diablo, y que podamos entender que nuestro hogar le pertenece al Espíritu Santo de Dios, para que nada nos dañe, para que nadie nos robe el gozo, Señor Jesús. Y levántanos como gente de oración, levántanos como gigantes de fe, como gigantes de oración. En el nombre de Jesús, todo es en tu fuerza, todo es en tu poder. Renunciamos a nuestras propias capacidades humanas. Renunciamos, Señor, aún a nuestro conocimiento, porque queremos que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Solo tu nombre sea manifestado en nosotros. Y cúbrenos, guárdanos. Guárdanos, Señor, te lo rogamos. Muéstranos tu verdad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga mucho. Sigamos adelante. La número 5, a ver si la envío el día lunes, para que podamos también tener el tiempo de desarrollar la actividad. Dios les guarde, les amamos mucho.